Observatorio 2012. Buenas noches, bienvenidos a Observatorio 2012, el programa del Canal Cultural de los Universitarios, conducido por Lorenzo Córdoba, Pedro Salazar y Ciro Murayama, que se dedica a acompañar y a reflexionar sobre el proceso electoral del 2012 que tendrá lugar en nuestro país. Un proceso electoral que iniciará como nunca antes en nuestra historia, acosado por la sombra ominosa de la violencia criminal. Estos hechos nos obligan a dedicar nuestro corte de caja de hoy a la criminalidad, la impunidad y el miedo. Después, en nuestra agenda a fondo, donde avanzamos a los temas sustantivos de las campañas electorales del próximo año, nos dedicaremos a un tema que es de hoy, pero que marcará nuestro mañana: la situación de la juventud mexicana. Bienvenidos nuevamente, quédense con nosotros. Corte de caja. La escalada de violencia que vive el país adquirió niveles sin precedentes con el atentado al Casino Royal en Monterrey el pasado 25 de agosto. La crueldad y cobardía de este hecho han cimbrado a la sociedad mexicana, pero lo cierto es que no se trata de un hecho aislado. Apenas unos días antes, se verificó una balacera en las afueras del estadio de fútbol en Torreón y se generaron fenómenos de pánico en Veracruz. Estos y otros eventos similares, a lo largo y ancho del territorio nacional, generan miedo e incertidumbre en la población, porque evidencia la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad y refuerzan la sensación de impunidad que tanto agravia a la ciudadanía. La combinación de estos factores, criminalidad, impunidad y miedo, constituye una amenaza para la democracia. Por eso hemos elegido este tema para nuestro corte de caja de este día. Corte de caja. La violencia, desafortunadamente, es un fenómeno que se ha instalado en nuestra sociedad y que cotidianamente nos revela episodios trágicos y cada vez, es que escalan. El último episodio lamentable en este sentido es, sin duda, el que ocurrió, el atentado ocurrido en el Casino Royal el pasado jueves 25 de agosto, en el que perdieron la vida más de 50 personas. Creemos aquí, en Observatorio 2012, que es un tema sobre el que no hay que reflexionar a la ligera, en el que no hay que caer en estridencias, en el que hay que hacer una reflexión seria, de largo aliento, y que involucre los múltiples factores que están detrás de estos acontecimientos. En ese sentido, creo que la primera manera, Pedro, de poder bordar, reflexionar sobre la violencia, el miedo que está desatando en nuestra sociedad y cuál debe ser la reacción previsiblemente del Estado, o al menos qué es lo que no se debe hacer. Vale la pena, hacer una primera reflexión a propósito de cuáles son las dimensiones que está teniendo la violencia, porque de alguna manera esto nos va a poder permitir, no solamente identificar a la violencia como un fenómeno estructural cada vez más, sino también cuáles son los actores involucrados y sobre todo qué es lo que como sociedad y como Estado tenemos o no tenemos que hacer, cómo tenemos que reaccionar. Yo creo que lo planteas muy bien. Yo creo que frente a un fenómeno de esta naturaleza, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Es lamentable, pero uno tiene que empezar por ver la realidad tal cual es y no evadir, y no intentar maquillar y no intentar simplificar un problema de esta dimensión. En México, en los últimos años, ha habido una escalada, como ya lo señalabas, pero una escalada que viene acompañada también de una ampliación geográfica del fenómeno de la criminalidad y la violencia. Es decir,
cada vez son más entidades y cada vez son más espacios en los que se encuentran involucrados, no únicamente municipios, zonas rurales, carreteras, sino grandes centros urbanos y ahora las grandes urbes del país. Otro elemento que creo que es importante dentro de esta, digamos, como clasificación, o más bien como diagnóstico de lo que está sucediendo, tiene que ver también con el reconocer que no es un fenómeno que esté circunscrito únicamente al ámbito de las bandas criminales. No es verdad, no es cierto, es lamentable que ya sucediera así, pero es peor que esté sucediendo una violencia que trasciende al conflicto entre los criminales y que se instala, que amenaza a la convivencia en todos los espacios de la sociedad. Otro dato que no podemos dejar de vista es también que permea y abarca todas las dimensiones de la estructura social mexicana. No es una violencia que esté circunscrita a los sectores marginados, que esté circunscrita a los cinturones de miseria, de pobreza, no, es una violencia que está presente en todos los estratos sociales, que atemoriza a la población de todos los niveles socioeconómicos del país, que convoca también a toda la sociedad en su conjunto a reaccionar, a preocuparse, y yo creo que eso nos obliga a hacer cuentas con el tema de la violencia como uno de los temas que está colocado inevitablemente en el centro de la agenda política de México. Y lo primero que tenemos que hacer, insisto, y con esto concluiría, es reconocerlo. Es decir, ahí hay un problema, es un problema serio, de una enorme magnitud, y sobre el cual tenemos que evitar las puertas falsas. Así es, tú bien decías que la sociedad tiene que reaccionar a esta violencia, y la magnitud de los casos que hemos visto en los últimos meses pues nos obliga a no mirar hacia otro lado, pero hay de reacciones a reacciones, y yo quisiera atendiendo a la reflexión inicial de Lorenzo, de no podemos improvisar en este tema, no podemos, creo nosotros, pretender, no lo hemos hecho, aparecer como expertos en este asunto, pero sí podríamos, creo, desde esta humildad y seriedad intelectual con la que queremos abordar el tema, señalar que hay una serie de pulsiones, incluso naturales, en la gente que se ve agraviada, entre los que tenemos miedo necesariamente, que nos puede llevar a falsos atajos para combatir la violencia. Yo no sería capaz de decir qué tienen que hacer las fuerzas del Estado para acabar con eso, pero sí, viendo otras experiencias en el mundo, podría apuntar algunas cosas que no hay que hacer. Y entre estas es no irnos con la idea de que desatar la gran cacería nos va a dar la paz. Si nosotros nos olvidamos de los derechos humanos, si nos olvidamos de los procedimientos a que están obligadas las fuerzas de seguridad del Estado, con tal de cazar cuanto antes a quienes suponemos son los criminales o a quienes también forman parte del crimen, pues lo que estamos haciendo es legitimar conductas que son propiamente criminales, y con ello estaríamos, digamos, cayendo en los excesos de quienes quebrantan la ley para combatirlos. Esto en el mundo que ha dado, pues policías acostumbradas a desaparecer, a torturar, a violar los derechos humanos, que acaban mezclándose con la propia delincuencia, y ya lo sabemos en México, a veces es difícil diferenciar entre delincuentes y fuerzas de seguridad. Entonces mi llamado central sería: no creamos que todo se vale en este combate, al contrario, este es un combate tan delicado, tan urgente, tan necesario, que hay que hacerlo casi quirúrgicamente. Yo retomaría la reflexión de donde la estás planteando, Ciro, y abundaría sobre un punto. Es decir, creo que al final del día estos son los momentos en los que las sociedades democráticas se ponen verdaderamente a prueba en su vocación de compromiso con los derechos y con los principios, insisto, que sustentan la convivencia pacífica, es decir, la convivencia de las democracias. Lo que estamos viendo es una sociedad dañada, una sociedad dolida, justificadamente dolida y dañada, pero que tiene que ser lo suficientemente madura y lo suficientemente democrática para poder, digamos, anteponer a la reacción instintiva que genera naturalmente la violencia, es decir, la sensación primitiva de la venganza, digamos... Porque la venganza nos acaba colocando en un riesgo mayor todavía. Y es que al final del día, exacto, la espiral de la violencia que conduce a más violencia al final del día, y que, ojo,
legitima la misma violencia como un modo de resolver o de procesar la convivencia de la misma sociedad. Pero por otro lado también tenemos a un Estado que ha tenido una pues muy precaria actuación, no solamente en términos de la persecución de los delitos. En este mismo programa hemos hablado, digamos, de la importancia de la reforma penal y de los procesos penales como una manera en la que en las democracias se combate al crimen organizado, a la criminalidad en general, sino también, digamos, el otro tramo, el tramo de la prevención, el tramo de la necesaria, digamos, del Estado como en un papel que proporciona seguridad para los individuos, para los miembros de la propia sociedad. Y creo que el gran dilema es cómo lograr que todos los actores involucrados, digamos, sociedad por un lado, Estado por el otro, efectivamente estén a la altura y sean refractarios de esas falsas salidas que son las pulsiones autoritarias. Y que ahí la apuesta además es desde el presente, que te exige respuestas urgentes hacia el mediano y largo plazo, que ese es un factor que uno no puede dejar de tomar en cuenta. Es decir, es indiscutible que la situación de la coyuntura actual exige una atención de todas las fuerzas sociales y de todas las fuerzas del orden inmediata. Y eso requiere una actuación estratégica, pero pues de muy corto plazo, y que, por ejemplo, rinda resultados desde el punto de vista de la detención, la presentación ante los jueces y el debido proceso para sentenciar a quienes han cometido actos delictivos. Esperemos que eso sea lo que en realidad está sucediendo ahora en Monterrey, que al parecer se han identificado algunos de los responsables, se les va a presentar ante la justicia. Esa es la manera civilizada de enfrentar este reto, pero también tenemos que pensar en cómo vamos a trazar un diseño institucional de mediano y largo plazo, porque lo que queremos es garantizar una convivencia pacífica en condiciones democráticas. Lo que queremos es poder prescindir de los militares en las calles y de las policías en las plazas. Lo que queremos es tener una convivencia en la cual en verdad la violencia social sea una actividad y una acción absolutamente marginal, absolutamente excepcional, y que cuando sucede puede ser atendida desde la civilidad del derecho, desde la civilidad de los derechos y desde el compromiso democrático. Yo tengo la impresión que esa es la agenda, digamos, del México del presente, pero de un México que se quiere ver a sí mismo con vocación y con personalidad democrática hacia el futuro. El tema es delicado, lo que no podemos dejar de hacer es reflexionar alrededor del mismo, hacerlo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad e, insisto, con mucho compromiso con los derechos y con la democracia. Ahora tendremos la oportunidad en nuestra agenda a fondo de discutir y de analizar el tema de la situación de la juventud en el país, que, como podremos ver, esperamos que así sea, tiene mucho que ver con, digamos, el gran reto de la construcción y la consolidación de la democracia en México. Acompáñenos, esto es Observatorio 2012 y este fue nuestro corte de caja.